Perfecto, entonces. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estábamos en la bolilla 5. De la bolilla 5, entonces nos faltaba terminar, nos faltaba dar el último tema, que es el tema 37. ¿tá? Dentro del tema 37, fíjense que ya habla de sistema endocrino, ¿tá? Generalidades de endocrino. Una de las primeras cosas que pide ahí en el bolillero es, por ejemplo, el concepto de hormona. Entonces, para hablar de este tema, en realidad, lo ideal sería que le hablen al profe de cuáles son todos los mediadores químicos que me van a permitir la comunicación intercelular. Fíjense que son las mismas características que ya pedía, creo que en la bolilla 1, cuando hablábamos de las funciones de las células. ¿tá? Recuerden que una de las funciones de la célula era la relación, es decir, la comunicación intercelular. Acuérdense que la comunicación intercelular se da mediante 6 tipos de mediadores químicos. Uno de esos mediadores, recuerden que eran los neurotransmisores, que habíamos dicho que eran liberados por neuronas que atravesaban el espacio sináptico y que podían actuar sobre otras neuronas o células musculares. Acá tenemos las hormonas, que habría que diferenciar en hormonas endócrinas, que recuerden que eran liberadas por órganos endocrinos, viajaban por sangre y recuerden que actuaban en un órgano a distancia. Las hormonas neuroendocrinas, acuérdense que son liberadas por neuronas, por eso son parecidas a neurotransmisores, pero viajan por sangre como si fueran una hormona endócrina. Es decir, que van a actuar a grandes distancias. Las hormonas parácrinas y las autócrinas, acuérdense que iban a actuar, son liberadas por un grupo de células, no por un órgano endocrino, y recuerden que iban a recorrer cortas distancias, o sea, a lo mejor atraviesan un espacio intercelular y actúan en células que están ahí cerca. Recuerden que si era una función parácrina, la célula blanco era diferente a la que liberó la hormona, y si tenía función autócrina, era la misma célula que liberó la hormona, tenía receptores para esa hormona. Y por último, tenemos las citoquinas, que acuérdense que pueden tener función endocrina, parácrina y autócrina. ¿tá? Y generalmente son liberadas por el sistema inmune. Así que no solo le pueden hablar de las hormonas, sino también de todos los tipos de mediadores químicos. ¿tá? Eso ahí quedaría, digamos, más completo. En cuanto a la secreción endocrina, bueno, ya dijimos las características recientes, ¿está? Es decir, una hormona endocrina va a ser secretada por un órgano hacia la sangre, y el órgano blanco, recuerden que es el que va a estar ubicado a grandes distancias. Neurosecreción, recuerden que es hormonas neuroendocrinas, y neurotransmisión, características de un neurotransmisor. Fíjense como que les está pidiendo los diferentes tipos de mediadores químicos. Ahí está. Así que tenemos la secreción endocrina, neurosecreción y neurotransmisión. Después dice, regulación de la secreción hormonal. Bueno, en cuanto a las hormonas neuroendocrinas y las hormonas endocrinas, aparte de hablarle del concepto de hormona, ya le podrían comentar al profe qué tipo de hormonas nosotros podemos tener, ¿tá? Ya sea endócrinas o neuroendocrinas. Ahí le pueden hablar de la clasificación al profe. Acuérdense que si las hormonas son proteínas o péptidos, en cuanto a su estructura química, acuérdense que son sintetizados en el retículo endoplásmico. Si son hormonas esteroides, son sintetizadas como para ir haciendo la comparación. Si son hormonas esteroides, recuerden que son sintetizadas en mitocondria o citoplasma, y si son aminas, generalmente pueden ser sintetizadas o en un axón, un citoplasma del axón, o en el caso de las hormonas tiroides, recuerden que podían ser sintetizadas en el folículo tiroideo, en el coloide. Una vez que se sintetizan, ¿cómo se iban a almacenar? Recuerden que las proteínas o péptidos se almacenan en vesículas citoplasmáticas, las hormonas esteroides no se almacenan, y en cuanto a las aminas, si eran las hormonas tiroides, se almacenaban durante meses. Si eran las catecolaminas, eran días o semanas en vesículas citoplasmáticas.
En cuanto a la liberación, las proteínas y los péptidos y las catecolaminas se liberaban por exocitosis. Las hormonas esteroides, recuerden que se liberaban por difusión simple a través de la bicapa lipídica. Y las hormonas tiroides, que están dentro de aminas, primero un mecanismo de endocitosis y luego otro de difusión simple. En cuanto al transporte en sangre, recuerden que las proteínas o péptidos, la mayoría, no todos, y las catecolaminas son hidrosolubles, así que van a circular en sangre, generalmente libres en plasma. Las hormonas esteroides y las hormonas tiroides necesitan de proteínas transportadoras, ¿no? En cuanto a su mecanismo de acción, las proteínas o péptidos, recuerden que iban a actuar sobre receptores de membrana, porque eran hidrosolubles, lo mismo que las catecolaminas. En cambio, las hormonas esteroides, recuerden que iban a actuar en receptores intracelulares citoplasmáticos, las hormonas tiroides, receptores intracelulares nucleares. Así que fíjense, en general, esas van a ser las características que va a tener cada hormona endocrina y neuroendocrina. Recuerden que nosotros, eso es lo que hemos repasado cuando vimos endocrina. Fíjense, acá está por separado, pero les estuve mostrando otra óptica como para que lo puedan repasar. Y que cuando les toquen el examen, eso le puedan contar al profe. Así que eso es lo que vemos acá entonces en cuanto a las características y los mecanismos de acción. ¿Tá? Recuerden que los receptores de membrana hemos repasado asociados a proteína G con actividad de tirosinquinasa y asociado a proteínas JAK-STAT. Por favor, sepan varios ejemplos de cada mecanismo de acción. ¿Tá? No solo porque el profe va a preguntar en el escrito, sino también en el oral. ¿Tá? Así que tengan en cuenta eso. En cuanto a los receptores intracelulares, ya dijimos que podría ser intracelular citoplasmático o intracelular nuclear. ¿Tá? Así que eso también entra dentro de generalidades de hormonas. Después dice, regulación de la secreción hormonal, control nervioso y humoral. En cuanto a la regulación de la secreción hormonal, básicamente me está pidiendo que le hablemos al profe de cómo se regula la adeno-hipófisis y cómo es la neuro. ¿Ah? Recuerden que la adeno-hipófisis tiene regulación humoral, o sea, ya vamos a repasar enseguida los ejes. Hormonas que sean liberadas, por ejemplo, por la adeno-hipófisis, van a actuar, entonces, neuronas liberadas por el hipotálamo viajan por sangre y estimulan a la adeno-hipófisis. Por otro lado, la neurohipófisis, en cambio, recuerden que tenía regulación nerviosa, porque el axón de la neurona se encontraba en hipotálamo y, el soma de la neurona en hipotálamo y el axón en neurohipófisis. ¿Ya? Así que la neurohipófisis se regula de manera nerviosa. Aparte de eso, ¿cómo se regula la función que va a tener la hormona sobre el receptor? Acuérdense que teníamos dos mecanismos de regulación. ¿No? Teníamos la regulación en más y la regulación en menos. La regulación en menos o regulación por disminución o down regulation. Recuerden que en este caso disminuía la sensibilidad del tejido diana a la hormona. ¿A qué se debía esto? A que o disminuía el número de receptores o disminuía la afinidad del receptor en el órgano blanco por la hormona correspondiente. ¿Tá? Eso entonces era la down regulation, que es así como más le llama el profe, o regulación por disminución o regulación en menos. Y por otro lado teníamos el otro mecanismo de regulación que era upregulation o regulación en alza o regulación por incremento, en donde aumentaba la sensibilidad del tejido blanco, el tejido diana, por la hormona, o porque aumentaba el número de receptores en la hormona, o también porque aumentaba la afinidad del receptor por esa hormona. ¿Está? Así que ahí tenemos toda la regulación, cómo se regula la actividad hormonal. Y después
me pide mecanismos de retroalimentación, todo en generalidades. Así que recuerden que en los mecanismos de retroalimentación le tienen que hablar al profe en general del eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. Recuerden que en realidad el eje hipotálamo es con la adenohipófisis, porque como les dije hace un ratito, la neurohipófisis tenía control nervioso, no humoral como vemos acá. Entonces, una hormona liberadora, que es liberada por el hipotálamo, recuerden que iba a estimular a células de la adenohipófisis cromófilas para que liberen otra hormona, la cual estimula al órgano blanco diana. Y ahí el órgano blanco, recuerden, o va a producir una nueva hormona o va a producir un efecto biológico, que puede ser el crecimiento, la síntesis de algunas, la producción de alguna secreción exócrina, ¿está? Y a su vez puede ser que la hormona del órgano blanco haga feedback negativo a hipófisis o hipotálamo. Puede ser que la hormona liberada por la hipófisis haga feedback negativo a hipotálamo. O puede ser que la propia hormona liberada por el hipotálamo haga feedback al propio hipotálamo. Por eso en ese caso hablamos de feedback largo, corto y ultracorto. Eso es en general. Le pueden comentar al profe si quieren los diferentes ejes que vamos a tener. Recuerden que en el caso de la hormona de crecimiento, el hipotálamo podría liberar la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, o la inhibidora. Así que las células somatotrofas de la adenohipófisis podían ser estimuladas o inhibidas. En el caso que sean estimuladas, van a liberar hormona de crecimiento. Primer cosa que tenemos que tener en cuenta de la hormona de crecimiento. Acuérdense, no tenía órgano blanco. Eso era lo principal. Así que la hormona de crecimiento actuaba en todo el organismo. Segunda cuestión, los feedback. Recuerden que la hormona de crecimiento tiene los 3 feedback. La IGF-1, liberada por el hígado, hace feedback negativo a hipófisis e hipotálamo. La hormona de crecimiento inhibe también al hipotálamo y la GHRH también inhibe al hipotálamo. O sea, tenemos el feedback largo, dado por la IGF-1, el feedback corto, dado por la hormona de crecimiento, y el feedback ultra corto, que es dado por la GHRH. ¿Tá? Les repaso, ya lo hemos dado en diferentes temas, pero como para repasar. En el caso de el eje de la corteza suprarrenal, recuerden que el hipotálamo va a liberar la CRH, o sea, la corticoliberina, que va a estimular a la hipófisis para que secrete ACTH. Y la ACTH estimula a la capa fascicular principalmente para que libere cortisol. En este caso el cortisol, fíjense que acá, primer detalle, comparado con hormona de crecimiento, tenemos órgano blanco, que es la corteza suprarrenal. En cuanto a los ejes, vamos a tener feedback largo y corto nada más. Ultra cortos no. Recuerden, el feedback largo es producido por el cortisol, que inhibe a hipófisis e hipotálamo, y el feedback corto es producido por la ACTH, que inhibe a hipotálamo. Entonces, acá sí hay órgano blanco, pero no hay feedback ultra corto. Hay el largo y el corto nada más. En el caso del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, recuerden que el hipotálamo libera la TRH, es decir, la tiroliberina, que va a estimular a las células tirotrofas de la adenohipófisis, y estas liberan TSH. La TSH estimula a la glándula tiroides para que liberen T3 y T4. Primer detalle acá, tenemos órgano blanco, ¿tá? Así que, para la hormona de crecimiento, no había órgano blanco. Para el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, tenemos órgano blanco. Lo mismo para la tiroides. ¿Está? A ver. Perfecto, entonces. ¿Sí? Decime, Aline. Y después, un dato interesante, un dato importante acá que yo les había aclarado. Para tiroides, solo tenemos feedback largo. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo les había explicado que había feedback corto? Pero después les dije que el profe en clase y en los orales aclaró que no tiene. Así que
solo tenemos feedback largo, es decir, T3 inhibe o hace feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. ¿Tá? En cuanto al eje hipotálamo-hipófisis gonadal, recuerden que el hipotálamo va a liberar GNRH, o sea, gonadoliberina, que va a estimular a la adenohipófisis para que libere las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Y finalmente, estas gonadotrofinas van a estimular como órgano blanco en la mujer a los ovarios y en el hombre a los testículos. A ver. Hola, Line. Sí, yo ya les dejé a principio de, sí, bastante ya. Dice tercera y bolillero, dice bolillero 2021, sí. Los pizarrones, en el caso de los pizarrones lo dimos en la clase correspondiente, pero también yo le dejé un PDF con este mismo PowerPoint, solo que en PDF. Sí, hace bastante que ya está ahí, ya, sí. Hace como 15 días por ahí. Dice tercera y bolillero, fíjate todos los archivos. Está el programa, que es este, que yo voy tachando para explicar, y también está el bolillero completo. Todo lo que estoy explicando ahora. O si no, recuerden, hay algunos pizarrones que yo puse acá para ubicarnos, pero también en el tema correspondiente, en la clase correspondiente de este tema, también lo van a encontrar, como ustedes quieran. Ah, perfecto, buenísimo entonces. Sí, está ahí todo ya. Perfecto. Recuerden, en el caso del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios, por ejemplo, vamos a tener feedback negativo. Recuerden, los ovarios, acuérdense que van a secretar estrógenos y van a secretar inhibina, por ejemplo, y activina. En el caso de los estrógenos, recuerden, si los estrógenos están a bajas concentraciones en sangre, hacen feedback negativo a hipófisis e hipotálamo. Que feedback largo. Recuerden, si los estrógenos están en altas concentraciones en sangre, hacen feedback positivo a hipófisis y a hipotálamo, o a hipotálamo en realidad, y recuerden que eso es lo que me produce el pico de LH que me lleva a la ovulación. En el caso de la inhibina, acuérdense que la inhibina hace feedback largo a hipófisis y a hipotálamo para inhibir el eje también. En el caso de los testículos, recuerden que tenemos testosterona por un lado e inhibina por el otro. En el caso de la testosterona, solamente hace feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. En el caso de la inhibina, hace feedback negativo también a hipófisis y a hipotálamo, o sea, feedback largo. Y por último, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula mamaria, en donde en realidad el hipotálamo la mayor parte del tiempo, recuerden que libera a la hormona inhibidora de prolactina, o también llamada dopamina, que inhibe a las células lactotrofas de la adenohipófisis para que no se libere prolactina. Entonces, pregunta de examen. Pregunta de examen oral del profe. ¿Por qué las glándulas mamarias no tienen, o por qué la adenohipófisis, las células lactotrofas de la adenohipófisis no tienen hormona estimuladora? ¿Qué les parece? Si el profe les dice, esto preguntó ahora en un oral de tercera era a un alumno en el recuperatorio, ¿por qué la prolactina no tiene estimuladora? ¿Qué le contestarían ahí? Bueno, primero sí tiene, que es la TRH, ¿se acuerdan? Pero, ¿por qué la principal es la inhibidora? Esa sería la cuestión. Claro, exactamente, me dice Aline, porque la mayoría del tiempo está inhibida. Exacto, esa era la respuesta. Primero le pueden hacer una aclaración al profe cuando pregunta esto. Bueno, en realidad, profe, sí tiene estimuladora, que es la TRH, o sea, la misma que estimula a lo que es el eje de la tiroides, me estimula también la liberación de prolactina. Pero, ahí le aclaran, predomina más la dopamina, que es la hormona inhibidora. ¿Por qué? Y bueno, como dijo Alina recién, porque la mayor parte del tiempo tiene que estar inhibida la prolactina. Recuerden que en la mujer solamente se va a activar para producir la secreción de leche durante la lactancia materna, durante el embarazo y luego la lactancia. En el caso del hombre, toda la vida tiene que estar inhibida.
la secreción de prolactina. Así que es por eso. Fíjense, pregunta de oral, bastante sencilla, pero bueno, por ahí uno queda perfecto entonces. Buenísimo. Por las dudas, recuerden que acá el profe también les puede preguntar acerca de los ritmos circadianos. Les repaso porque ya lo hemos discutido, como para que si no lo recuerdan le peguen una leída. Recuerden, tenemos ritmo circadiano, tenemos ritmo circa horario y tenemos ritmo circa mensual. Recuerden que ritmo circadiano lo van a tener, ritmo circadiano significaba pulso de secreción o pico de secreción una vez al día. Acuérdense que la prolactina, la hormona de crecimiento, la melatonina y el cortisol tienen ritmo circadiano. La prolactina, la hormona de crecimiento y la melatonina se secretan de noche, hacen el pico cuando dormimos. El cortisol hace el pico a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, cuando nos levantamos en realidad. Yo me levanté hoy a las 7, por ejemplo, bueno, a las 7 va a ser mi pico, pero más o menos sería eso. Así que prolactina, hormona de crecimiento y melatonina se secretan de noche, cuando dormimos. Cortisol a la mañana temprano, 8 de la mañana más o menos. Perfecto. Ritmo circa horario, ¿qué significaba? Significaba que la hormona tiene pulsos de secreción cada ciertas horas. Estoy hablando de la FSH y la LH, que tienen pulsos de secreción cada 60 a 90 minutos. Y por último, tenemos el ritmo circa mensual, donde va a haber una hormona que hace un pico de secreción máximo una vez al mes. Recuerden que estoy hablando de la LH, la hormona luteinizante en la mujer, que hace su pico de secreción el día 14, que es el día de la ovulación, el día 14 del ciclo menstrual, lo cual me finaliza la fase folicular o estrogénica y me comienza la fase lútea o progestacional. Así que eso yo sé que lo hemos dado por separado en cada tema, pero por si me preguntan generalidades, ténganlo en cuenta. Perfecto. Creo que ahí ya terminaba esta bolilla 5, me parece. Vamos a mirar igual por las dudas. Sí, perfecto. Esperen que voy a dejar de grabar